Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, te alabamos y te adoramos. En esta linda mañana, en tu amada iglesia, Príncipe de Paz, te rogamos que bendigas a todas las gentes que nos están viendo en México y en el mundo a través del internet, en las redes sociales. Donde quiera que estén, que tu Espíritu Santo los toque, los bendiga, los ayude, los cuide, los proteja. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que toda mujer u hombre que esté viendo esta transmisión en cualquier parte de México o del mundo, tu Espíritu Santo le dé paz, le llene de amor, le dé libertad, le dé la victoria. En el nombre de Jesús, amén. Paz de Dios. ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Me siento muy contenta de estar aquí con ustedes, de tener el honor de traer la palabra de Dios. Le agradezco al pastor por permitirme y darme esta oportunidad. Especialmente en esta semana que es muy especial para cada uno de ustedes, donde recordamos el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Amén. El día de hoy, domingo, es llamado entrada triunfal. ¿Qué es una entrada triunfal? Es cuando Jesús entró a Jerusalén a morir por ti y por mí y empezar un proceso de salvación para toda la humanidad. Me acompañan a Mateo 21, por favor, si se pueden poner de pie para leerlos todos juntos. Lo vamos a leer alternadamente, por favor. A ver. San Mateo 21, del 1 al 11. Amén. Lo vuelvo a repetir, San Mateo 21, del 1 al 11. Empiezan ustedes y después yo. Amén. Diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Sí, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pueden tomar su asiento. Gracias. Aquí podemos analizar, podemos ver el cumplimiento de la profecía dicha por el profeta Zacarías. Ahora acompáñenme a Zacarías. Zacarías 9:9. Lo voy a leer. Dice, Zacarías 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, y el Salvador humilde, y
cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquí podemos ver que Zacarías les dijo: alégrense mucho, alégrate mucho. ¿Por qué? ¿Por qué les dijo eso? Porque estaban pasando por un tiempo de aflicción. Estaban pasando por un tiempo de opresión, de aflicción. Ha llegado nuestro Rey, nuestro Salvador. No llegó Jesús a conquistar, no llegó, sino llegó a libertarnos. Amén. A romper cadenas de pecado, de enfermedad. Vino a reconciliarnos. A eso vino Dios. Por eso el día de hoy es llamado a la entrada triunfal, porque vino a rescatarnos, vino a salvarnos, vino a reconciliarnos con Dios nuestro Padre Celestial, para que tú y yo fuéramos libres. ¿Cuántos de aquí son libres? Amén. Y no se refiere a libertad física, sino a una libertad de pecado. También podemos seguir viendo en este texto. Ya expliqué lo que es: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. En Mateo 21:9 es donde estoy leyendo. Dios les estaba revelando quién es el que estaba entrando. Dios le estaba revelando a Zacarías quién era el que iba a entrar y su importancia que tenía. Y decían: Hosana. ¿Qué es Hosana? Josué lo mencionó al empezar el servicio, decía que era Hosana. Hosana es una exaltación y admiración. Como un ejemplo: sea exaltado, sea glorificado el nombre de Jesús. Yo lo busqué y me había dicho que era una exaltación. Ok. Perdón, admiración. Ajá. Ok, muy bien. Ya lo escucharon. Y también el rey viene a ti. ¿Por qué dice el rey viene a ti? No es que el rey que venga terrenalmente, sino que reconozcamos a Jesús como el Dios supremo. No se trata de ese tipo de reinado, de Dios llegó a reinar a Jerusalén, no, sino que se le fue revelado a Zacarías quién iba a entrar. ¿De qué persona estamos hablando al que iba a entrar en la entrada triunfal? Su importancia que tenía. Amén. Vamos a leer. Y también dice aquí: tu rey vendrá a ti, justo. ¿Por qué justo? ¿Qué podemos ver? Aquí podemos ver a qué vino Dios. Vino a impartir la justicia. ¿Qué significa la justicia? Hacer un principio moral, juzgar respetando la verdad, dando a cada quien lo que corresponde. Eso significa la justicia. ¿Por qué Dios es un Dios justo? ¿Por qué ustedes piensan que Dios es un Dios justo? ¿Alguien? Díganme, hermano. Pensé que iba a responder. Bueno, ¿por qué es un Dios justo? Porque Dios analiza el corazón. Dios analiza nuestro corazón, Dios analiza nuestra alma principalmente, nuestro espíritu. No mira el estatus económico, no mira cualquier otra cosa, sino mira nuestro corazón. Amén. Analiza nuestro corazón, nuestro espíritu, lo que está dentro de nosotros, lo más valioso para Él. Dios vino a salvar, como aquí dice, justo y salvador. Dios vino a salvar nuestra alma de la perdición de nuestros pecados, salvarnos de la muerte eterna y espiritualmente. Aquí no Dios dice de salvarnos de un accidente tal vez, sino salvarnos de espiritualmente, nuestra alma, nuestro corazón, que es lo más importante para Dios, nuestras acciones. Salvarnos también de la esclavitud que el enemigo, el diablo nos pueda traer.
como la mentira, la corrupción, el pecado, el odio, la maldición. Él vino a destruir matrimonios, vino a destruir hogares, vino a destruir cualquier cosa que se le pare, ¿no? Él vino a destruir, pero tenemos una buena noticia, que Dios vino a salvarnos y a construir. Amén. También vemos aquí que dice humilde. Dios se mostró como un rey humilde, como una persona humilde, no prepotente, no altivo, no como los demás reyes que tal vez entraron, sino como un rey humilde, que tenía todo el poder. Sabían que Jesús tenía todo el poder, tenía toda la autoridad, pero fue accesible. Y por esto entró en un pollino. ¿Qué es un pollino? Es un asno. Yo lo busqué en internet y me salió mejor conocido como un burro. Así Dios nos dio ejemplo de que seamos personas humildes, no tal vez de vestimenta o de otra característica, sino humildes de corazón, de nuestras acciones. Y creo que el día de hoy, como los otros siguientes días de la semana que va a pasar, creo que es algo muy importante, ¿no? Que conozcamos al que va a entrar, que conozcamos ese Jesús que tenía todo el poder, que tiene todo el poder para poder hacer grandes cosas. Y era el principio y del final de su trayectoria terrenalmente. Dios vino a salvarnos, a restaurarnos, a reconstruir, a libertarnos del pecado, del vicio, de lo que nos hace mal, de lo que destruye, de la aflicción que podamos tener. Si tú te sientes afligido, te sientes mal, Dios te dice: yo vine a salvar el día de hoy. Yo vine a salvar. Te vine a salvar del miedo, de todo lo que tú puedas sentir. Dios está aquí. ¿Quién puede darle un amén? Un gloria a Dios. ¿Qué significa esta semana? El proceso de salvación de toda la humanidad. Eso significa la Semana Santa, el proceso de la salvación de toda la humanidad. No es una semana para vacacionar o para echar relajo, para festejar, no, sino es una semana para reconocer el sacrificio que Dios hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que pudiéramos tener vida eterna. Amén. Bueno, este es mi corto mensaje, pero que haya sido grabado en cada uno de nuestros corazones, que Dios vino, que Dios entró en la entrada triunfal para salvarnos a ti y a mí y a toda la humanidad. Amén. Es importante que analicemos en el pasaje que leímos de Mateo 21, capítulo 1 al 11, que analicemos 3 palabras que aparecen ahí. Dice en el versículo número 9 del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Mateo, 21:9, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo:
Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el pueblo judío ese día reconocía a Jesús como hijo de David, hijo de David. Recuerden cómo Bartimeo, cuando clamó pidiendo un milagro, la atención de Jesús, le gritó, Jesús, hijo de David. Entonces, cuando alguien se refiere a Jesús como hijo de David, es alguien que conoce la Sagrada Escritura. Es alguien que tiene un conocimiento estructurado teológicamente hablando. Una persona que no tiene el conocimiento teológico estructurado no puede decir con pleno conocimiento Jesús, hijo de David. ¿Qué significa? Que en la entrada triunfal el pueblo judío dijera Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Ya expliqué que la palabra Hosana significa sálvanos hoy. Es una palabra de admiración. Hosana es una palabra de alabanza, pero que tiene la connotación, ten compasión de nosotros. Eso es el significado completo de la palabra Hosana. Ten compasión de nosotros, sálvanos hoy. Entonces, nosotros debemos estar muy conscientes de que el dinero de nada nos sirve después de la muerte. Los títulos universitarios que logremos acumular tampoco nos sirven nada después de la muerte. Todo el poder político que logremos en esta vida tampoco nos sirve de nada después de la muerte. Es ahí cuando debemos de recordar a Jesús, el Hijo de David. ¿Qué significa Jesús, Hijo de David? Que es precisamente el personaje que proféticamente vendría, según el árbol genealógico, encontramos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, en el capítulo número 1, en el versículo número 17, dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Pero observe cómo aquí se menciona David, hijo de David. ¿Por qué? Porque tiene que ver directamente con el árbol genealógico de Jesucristo, de la divinidad. Aquí aparece libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, cuando una persona tiene el conocimiento fundado en la teología bíblica y sabe lo que significa Jesucristo, hijo de David, entonces
sabe concretamente que en Jesucristo se están cumpliendo las profecías en relación a su divinidad. Yo no creo en Jesucristo porque me lo inculcó mi esposa o mis padres. Yo creo en Jesucristo porque Él se reveló a mi vida como Dios. Recordemos que Jesús mismo le dijo al apóstol Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque estas cosas no te las reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, la fe de Dios, la fe en Jesucristo, tiene que venir por revelación de Dios. Si usted en este momento está aquí en nuestra amada iglesia, en este bellísimo templo, Príncipe de Paz, y toda la gente que nos está viendo vía internet en México y en el mundo, es porque tiene la revelación de parte del Padre Celestial. La porción del Espíritu Santo viene sobre la mujer y el hombre para que se abra su entendimiento y reconozcan a Jesucristo como Hijo de Dios, como Emmanuel, como el Padre eterno, el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Príncipe de Paz. Decir Príncipe de Paz es decir Dios Todopoderoso. Nuestra iglesia, esa es la razón por la que se llama Príncipe de Paz, porque tenemos la revelación de que Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Dele un fuerte aplauso a Jesucristo. En primer lugar, Hijo de David. En segundo lugar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es otro título. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En la persona de Jesucristo había tres ministerios principales: como profeta, como sacerdote y como rey. Por eso cuando dice bendito el que viene en el nombre del Señor, en ese momento ellos estaban teniendo la revelación de que Jesús es el profeta, no un profeta, el profeta. Y él venía a hablar de parte del Padre Celestial, no venía a hablar su palabra propia. Por eso, esta lectura que hizo la hermana, quiero profundizarla, quiero analizarla ampliamente, porque es importantísimo que sepamos qué significa en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Significa que el pueblo judío lo estaba reconociendo como profeta. Ya di dos explicaciones en este momento. Lo que significa Jesús, hijo de David. Y ahora estoy dando otra explicación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Son dos enseñanzas muy distintas de lo que dice la palabra de Dios. Es importantísimo que nosotros, en el momento que abrimos nuestro corazón a Jesucristo, analicemos, busquemos en todo momento conocer plenamente a Jesucristo, no solamente como Señor y Salvador, sino también como el Hijo de Dios, como el Hijo de David.
que en la persona de Jesucristo se cumplen todas las profecías, pero también el que vino a hablar de parte del Padre Celestial. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa es la segunda enseñanza. Y la tercera está en el versículo número 11 del Evangelio según San Mateo, capítulo número 21. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. La gente decía: este es Jesús, el profeta. Repito, no un profeta, el profeta. Esto es importantísimo que lo ubiquemos, que lo entendamos, que en la persona de Jesucristo como Hijo de Dios, hace 2000 años, en la entrada triunfal, que es lo que estamos estudiando en este día que se celebra el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, estas tres palabras que estoy explicando de este pasaje de la Sagrada Escritura, la primera, Hijo de David, que significa que en la persona de Jesucristo se cumplía el árbol genealógico para que Él sea el Salvador de toda la humanidad. Eso es lo que significa Jesús, Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, es la segunda enseñanza. Eso significa que es un enviado del Padre Celestial, que no viene por voluntad propia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dio a su Hijo unigénito. Esto es lo que se está cumpliendo en este momento. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús vino en el nombre del Señor, no vino en nombre propio, no vino en nombre personal, vino en nombre del Padre Celestial. En la persona de Jesucristo había dos naturalezas, la humana y la divina. La humana, como hombre, dormía, se cansaba, comía, etc. Divina, la naturaleza divina, perdonaba pecados, resucitaba muertos, sanaba a leprosos. Eso nada más lo puede hacer Dios. Y ahí es donde encontramos ambas naturalezas en la persona de Jesucristo. La humana, como cuando dice en el Evangelio de Juan que se cansó el Señor y fue al pozo donde tuvo el encuentro con la mujer de Samaria y le dijo: dame de beber. Ahí refleja toda la humanidad de Jesucristo. Se cansó el Señor y le pidió de beber a una mujer que tenía 6 esposos. Imagínense qué situación tan difícil. ¿Quién se quiere sentar a convivir con una señora, con una dama que ha tenido 6 maridos y con ninguno ha podido estar estable? Pero Jesucristo no la repudió, como era la costumbre del pueblo judío y la ley misma lo exigía. Jesucristo la amó cuando le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que habla contigo, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Diga conmigo: yo quiero agua viva, Señor Jesús.
Agua viva es la presencia del Espíritu Santo. Solo Jesús la puede dar. Y no cobra absolutamente ningún dinero. Porque todas las cosas que Dios da son gratuitas. Si se recogen ofrendas y diezmos, eso no tiene nada que ver con las bendiciones de Dios. Cuando ofrendamos o diezmamos es porque tenemos la revelación de Dios de que está escrito: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es una enseñanza, una máxima de Jesucristo. Más bienaventurada cosa es dar que recibir, porque el que siembra mucho, mucho recoge, y el que siembra poco, poco recoge. La tercera enseñanza está en Mateo 21, versículo número 12. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. El profeta de Nazaret, de Galilea. Significa que la persona de Jesucristo venía a hablar de parte del Padre Celestial, no como un profeta, de el profeta. Él dijo reiteradamente: yo no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Es muy lamentable que estos mismos judíos que aclamaban a Jesús diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, Hosana al profeta, 5 días después estuvieran exigiéndole a Pilato: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Qué fue lo que motivó que el pueblo judío, que en un día como hoy decía: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el profeta de Israel, y que 5 días después le estaban diciendo a Pilatos: crucifícale? ¿Qué fue lo que orilló a esta decisión? Porque el pueblo judío esperaba un rey que los libertase del dominio de Roma. Recuerden que en ese tiempo Jesucristo fue cuando dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Necesitamos la revelación de Dios para no tener ese espíritu que tenían los judíos el domingo de la entrada triunfal, que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y 5 días después le exigían a Pilato: crucifícale. No debemos de traicionar a Jesucristo. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte, dice el Señor Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Vamos a terminar, póngase de pie, vamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, gracias por tu bendita palabra, que tú entraste a Jerusalén hace como 2000 años y te victoriaban el pueblo judío. Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Hijo de David. Pero 5 días después gritaban a Pilato: crucifícale, crucifícale. Señor, por favor, no permitas que en cada uno de nosotros, todas tus hijas e hijos presentes o que nos están viendo vía internet en México y en el mundo, que tengamos ese espíritu maligno de traición, sino todo lo contrario. Danos de tu Espíritu Santo para que se cumpla en nosotros la palabra: sé fiel hasta la muerte. Cuando tú dices, Señor Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Ayuda a cada hija, a cada hijo tuyo aquí presente y los que nos ven vía internet, para que seamos fieles a ti, para que no te traicionemos nunca. Y si alguno ha cometido algún pecado, abogado tenemos para con el Padre,
en Jesucristo. Perdónanos, lávanos con tu sangre, nuestro espíritu, alma y cuerpo. La sangre de Jesús tiene poder.